Poquito, RBG Ingeniería de Construcción es una empresa que lo que busca es brindar soluciones tanto en diseño, en ejecución, eh, en temas de concreto, estructuras metálicas, drywalls y en cualquier solución estructural que pide el cliente. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Márquez, bienvenido a un nuevo episodio de Civil Digital. Hoy tenemos un invitado súper especial, ellos son los señores de la empresa RBG, Ingeniería y Construcción. Franklin, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Hemos estado en contacto, en acercamientos desde hace un tiempo atrás y bueno, llegó el día, llegó el momento, estamos muy felices por tenerte acá. Bienvenido, gracias. No, gracias a ti por el espacio que me brindas y agradecido por esta oportunidad para poder compartir un poquito más acerca de nosotros y esto sirva un poquito también para poder orientar y ayudar a tu público en relación a esto que es apasionante en el tema de la ingeniería civil. Claro que sí, claro que sí. Franklin, tengo entendido que eres ingeniero civil de profesión. Pero cuéntame, ¿cómo surgió ese cariño, ese amor por la ingeniería? Mira, yo soy de las personas que siempre orienta a encontrar aquello que te motiva. Cuando encuentras aquello que te motiva, no va a haber necesidad de pensar que hoy es lunes y vas a ir a trabajar, sino que hoy es un día más en el cual aportas algo más a las personas, a lo que haces. Entonces, diría yo que encontré el motivo que me mueve y esto es la ingeniería civil. Ok, desde pequeño te gustaba construir, desarmar cosas, eras curioso, o tal vez un familiar te llevó por ese camino, no sé, ¿cómo fue ese acercamiento inicial? Sí, fue el tema de esta coyuntura en la cual empezó el tema del COVID. Me orientó más a realizar algunas actividades propias al tema de aquellos rubros que estaban permitidos. Dentro de ellos estaba el rubro de la construcción. Me orienté bastante a ello y de alguna forma le di más fuerza a ese punto que tuve una previa formación, pero como que me faltaba algo que me impulse. Y como te digo, esa coyuntura permitió que yo me oriente más a este tipo de actividades. Y poco a poco fui desarrollándome más en otras empresas y propiamente ya en la mía. Entonces ya es como de alguna forma me dedico al 100% a esto. Perfecto. Hablando de eso, cuéntanos qué es RBG Ingeniería y Construcción. Y te comento un poquito, RBG Ingeniería de Construcción es una empresa que lo que busca es brindar soluciones tanto en diseño, en ejecución, eh, en temas de concreto, estructuras metálicas, drywalls y en cualquier solución estructural que pide el cliente. Lo que buscamos de alguna forma es estar, adaptarnos a lo que requiere el público, no dejando de lado la esencia de lo que viene a ser el tema de la ingeniería, ya que es un punto bastante importante a la hora de que tú puedas alinear lo que el público requiere, que está orientado bastante a el tema económico, ¿ya? Pero a la par no dejando de lado este tema de la ingeniería, o sea, que le ofrezca servicios alineados a brindarle seguridad dentro del tema científico, que es propiamente la ingeniería, pero adaptado a lo que viene a ser el presupuesto que ellos requieren. Entonces, ese es uno de los retos, digamos, un poquito eh, importantes que ahora nos queda adaptarnos a las empresas en razón de lo que pide el mercado. Claro que sí. ¿Y cuál dirías que de todas las ingenierías que te ha tocado ejecutar en tu empresa o en los proyectos retadores que has tenido? Porque he visto en tu perfil, por ejemplo, de TikTok, en tus redes sociales, he visto que realmente se dedican a ello, ejecutan proyectos medianos, grandes, o sea, nada despreciable,
Pero ¿cuál de todos ha sido aquella ingeniería que quizás el mismo mercado es el que la más solicitada o aquel proyecto más constante o más común? Mira, digamos, el servicio más común que se brinda dentro de este tema es el construcción a nivel unifamiliar o multifamiliar a nivel de hogares. Pero eh, hay un punto muy importante que toca, digamos, mostrar al público y y es la tendencia a trabajar con el tema estructural, pero a nivel de estructuras metálicas. Eso tiende a ser como que una opción más viable en cuanto a tiempo y en cuanto a costos. Y actualmente el mercado peruano de repente todavía no está acostumbrado. La mayoría Se de las resiste. personas que construyen, exacto, actualmente están como que todavía cerrados en la idea de el cemento, el ladrillo y el concreto. Ujú. Pero hay otras opciones, digamos, un poquito más económicas para el bolsillo, que es una opción para lo que te pide el mercado y que estructuralmente también vienen a ser incluso mejores que el concreto, hablando sísmicamente propiamente. Entonces, queda mostrarles a ellos esta opción como una, digamos, consideración que ellos pudieran tener a la hora de construir, a la hora de desarrollar cualquier tipo de proyecto. Entonces, esa es, digamos, que una de las tareas que en este tiempo que hemos venido desarrollando nos ha ayudado bastante con el público, convencerlos, eh, tanto a nivel técnico, porque lo que nosotros hacíamos con ellos es mostrarles que técnicamente el hierro incluso cumple propiedades que son mejores a veces que el concreto. Entonces, al final ellos terminaban orientándose por eso. Construimos algunas casas, algunos locales comerciales, propiamente en hierro, algunos mezclados con concreto. Y esto de alguna forma actualmente es un mercado, diría yo, potencial para el Perú. Entonces, queda continuar trabajando en eso para poder diferenciarnos como empresa y también para poder abordar esa necesidad que te comentaba al inicio. El peruano busca economizar, pero no minimizar en el tema de lo que viene a ser su seguridad. Y muchas veces esta opción que te comento es una opción viable. Claro que sí. Pero va a ser, pienso yo, un poco complejo cambiar ese paradigma que tienen normalmente acá en Perú de construir en los dos sistemas principales, que es el sistema de albañilería confinada, es muy común, casi todo el mundo lo hace así, o sistemas de con aporticado también, cuando ya son construcciones un poco de un mayor perfil. Pero la mayoría utilizan el sistema de albañilería confinada. No sé si, o sea, la mayoría quiere seguir viviendo en eso, ¿no? En, en esa, hay un video que decía, en Latinoamérica se resiste a cambiar desde las cajas de concreto, las cajas de fósforo de concreto, a nuevas tecnologías como puede ser el metal, por ejemplo, o la madera también. Sí, te comentaré que, bueno, al menos con el público que me ha tocado trabajar, que no he abordado, digamos, todo el público que requiere este tipo de servicios. eh, Luego del sismo que ha pasado aquí en Perú, que no ha sido nada leve, eh, en el Callao, tuvo creo que fue 6.1, Sí, 6.5, no recuerdo exactamente. Entonces, ese sismo mostró digamos, debilidades que tenía la mayoría de construcciones dentro de Lima, al menos, que han sido estructuras como las que comentas, como albañilería confinada. Entonces, al día de hoy, la mayoría de clientes que nos ha tocado trabajar nos han pedido, oye, mira, en relación a lo que
ha mostrado mi propiedad y en relación al análisis estructural que tú has realizado, me gustaría optar por la opción de, ahora sí, son un poquito más conscientes en relación al tema estructural. Oye, ¿sabes qué? Bríndame una opción estructural que no me toque tanto el bolsillo, pero que me ofrezca esa seguridad. Entonces, se le presenta esta opción y como que el cliente ya lo analiza, lo evalúa. Aún está como lo que tú dices, el tema de todavía no ceder a este tema estructural, pero mucha decisión que vaya a tomar tiene que ver con el tema de la economía. Y la opción de hacer una construcción con estructuras metálicas es una opción bastante económica. Entonces, eso es lo que he terminado de, digamos, realizar o que ellos decidan el trabajo. Ahora, no muchas empresas están realizando esto, entonces nosotros como queremos diferenciarnos un poco en relación a ofrecer ese tipo de servicios. No dejando de lado lo otro porque es muy tradicional Sí. el tema de la construcción, tanto en albañilería confinada o albañilería en lo que viene a ser estructuras aporticadas, pero esta opción queda aún por desarrollarla, por explotarla. Yo creo que a un corto tiempo va a ser una opción bastante desarrollada aquí en Perú. Latinoamérica me ha tocado estar directamente viendo cómo construye el vecino país de Ecuador y sí es a nivel de estructuras metálicas muchísimo más desarrollado. Las estructuras que realizan desde un primer piso hasta un séptimo piso a nivel de estructuras unifamiliares, multifamiliares o comerciales, está muchísimo más desarrollada. Entonces, ¿les funciona? Sí. ¿Qué podemos coger de ellos para poder queda convencer al mercado peruano de que es una opción viable? Y hablando propiamente a nivel científico, a nivel estructural, pues es una opción viable. Eso es lo que te diría en relación a ese punto. Claro que sí, muchas gracias. Te quería comentar, cuando tienes la solicitud de un servicio, o sea, una persona quiere realizar algún tipo de desarrollo, algún tipo de proyecto vertical, quiero que me comentes desde tu perspectiva como RBG, ¿cuál es tu procedimiento? Primero vas a hacer una visita técnica, luego realizas trabajo de gabinetes, o tal vez antes de empezar a hacer el trabajo de gabinete pides un estudio de suelo para conocer la capacidad portante del suelo. O sea, ¿cuál es tu modus operandi o cuál es el procedimiento que utiliza? Ok, antes de responderte eso, quiero hacer un preámbulo bastante chiquito y es que el público peruano está, digamos, aún mal acostumbrado al tema de que te pidan un presupuesto sin haber hecho una visita técnica, basándonos en ratios de metrajes, lanzar un presupuesto como tal. Ellos quieren hacerse una idea de cuánto aproximadamente es lo que invertirían en el tema de la construcción o en el tema de la remodelación o lo que fueran a realizar. Pero sin que les Pero, cobren, sin que les cobren. exacto, sin que les cueste algo. Ahora, nosotros tratamos de hacer entender al cliente que es necesario esto. ¿Por qué? Porque ya nos ha tocado que a la hora de que uno hace una visita técnica, el cliente nos dice, ingeniero, le voy a ser sincero, yo ya hice una visita técnica de otra empresa y esa otra empresa me manejó un costo. O me dice de que tal empresa me respondió por la web y me lanzó tal costo. Y lo que yo termino de consultarles es, realmente ellos vinieron a hacer la visita técnica, verificaron el terreno y muchas veces me dicen no, me indicaron un costo y yo me hice la idea de que así iba a ser. Entonces yo vi sus videos, vi que ustedes construyen, entonces me gustaría que pudieran decirme ya en campo el costo. Y a veces es muy chocante
Te diré que a la hora de que ellos ya se han predispuesto al costo que previamente le había dicho esta persona que no había visitado técnicamente el proyecto, cambiar eso. Entonces, a la hora de que hacemos la visita técnica, le explicamos la necesidad de hacer todo un procedimiento para que ellos puedan tener un costo exacto del proyecto que vayan a realizar. En contemplación al tema de la seguridad que brinda el análisis que nosotros realizamos y cualquier otro profesional orientado al tema de la ingeniería. Empezamos propiamente con realizar o sugerir al cliente, mire, es necesario hacer un estudio de suelos. Te comentaré este caso bastante resumido de la siguiente manera. Yo tuve un cliente que insistía en que no le realicemos el estudio de suelos porque su familiar que estaba al costado de su terreno ya tenía un estudio de suelos como tal y que nos guiáramos de eso. Nosotros insistimos en que no teníamos que hacer el estudio de suelos como tal porque cada espacio propiamente cumple una característica distinta. El cliente se cerró en que no trabajó con nosotros. A los 3 meses me termina llamando nuevamente y me dice, ingeniero, quisiera que ustedes puedan continuar con el proyecto. Y me pareció un poquito raro y dije, ¿qué pasó? Entiendo yo que el proyecto ya empezó. Me dice, sí, el proyecto ya empezó, pero estoy sintiendo que en el primer piso, el- una esquina de la casa está inclinándose un poco. Y yo dije, qué raro. Yo le cobré sobre la visita técnica como tal y verifiqué que esa esquina que efectivamente estaba bajo la percepción del cliente inclinándose era una esquina que al hacer una visualización, no un estudio de suelos como tal, una visualización no cumplía con con lo que venía a ser la capacidad portante del suelo. Mm. Esa era la parte más debilitada, digamos, del terreno que él tenía. Ahora, él insistía en el estudio de suelos que tenía su familiar al costado. Esa estructura no se pudo continuar. ¿Qué hicimos? Le indicamos al cliente que si deseaba continuar con nuestros servicios, tenía que hacer un estudio de suelos estando como esté la estructura. Hizo estudio de suelos y efectivamente el estudio de suelos que tenía su vecino a menos de 6 metros de distancia era totalmente distinto. Necesitaba hacer un tipo de refuerzo al suelo para poder empezar a construir. Fue una inversión de casi 80.000 soles tiradas al agua. Entonces, por eso siempre sugerimos al cliente empezar procedimentalmente con un estudio de suelos para poder saber la capacidad portante de esta y en base a eso hacer Los cálculos. el tema del diseño, los cálculos como tal y posterior a este recién sugerirle e indicarle realmente en base a los metrados, este es el costo que va a requerir tu proyecto. De esto, la utilidad mía es este porcentaje, de acuerdo al mercado. Entonces, con esto ya él tiene una opción más concreta de tomar una decisión y una opción más real, basada en un tema técnico. Eso es lo que nosotros procedimentalmente realizamos en un proyecto, ¿no? Ya sea multifamiliar, unifamiliar como tal. Claro, y aparte que también se evalúa en la visita técnica la viabilidad de dónde va a dejar los materiales agregados, si hay acceso para los mixers, etcétera. O sea, son muchas cosas que se evalúan también. No solamente la parte del suelo, la parte de los espacios, obviamente, eso ya de hecho, ¿no? Los metrados. Pero existen otras consideraciones que también pueden o no encarecer el proyecto final. Sí, efectivamente. eh, la tarea, digamos, nuestra es brindarle soluciones al cliente. Cuando no hay esos temas de accesibilidad, queda optar por una opción B, una opción C, pero al final lo que el cliente quiere es que tú
ejecutes el proyecto en base a la disponibilidad del espacio y del terreno que tenga. Claro, ese es tu trabajo, esa es la chamba de Ujú. la ingeniería que hay detrás de desarrollar un proyecto. Tal cual, tal cual. Claro que sí. Y veo que tienes bastante experiencia con ese tema de la estructura metálica y como la mayoría de nosotros acá en Perú, eh, no es algo que está muy introducido todavía, como estábamos hablando al inicio. Quiero que nos comente Sí. exactamente cuáles son las principales características o diferencias entre la construcción tradicional con concreto armado lo conozco yo, que es varillas de acero de refuerzo con cemento Ujú. Portland, ¿no? Con material agregado, versus la construcción que Sí. se realiza con estructuras metálicas como perfiles. Y también sé que existe la construcción mixta, donde se unen ambas tecnologías, ambas posibilidades de que sea de concreto armado y de estructura metálica. Coméntanos un poco sobre ese tema, por favor. Y también trata de colocar de centrarte en la cámara, porque te estás dejando mucho del lado izquierdo. Eh, sí, mira, el tema de lo que viene a ser las diferencias entre el tema tradicional y entre el tema de la estructura metálica, yo te diría que, bueno, la estructura tradicional requiere pues el tema del hormigón, ¿no? El tema del hormigón, el tema del concreto, eh, a diferencia de la estructura, digamos, metálica, esto requiere un mayor tiempo de trabajo al desarrollar cualquier tipo de proyecto. Ahora, el tema del peso también es un tema bastante importante, ya que el tema de la estructura tradicional en general genera un poco más de peso, hablando verticalmente. El tema de la estructura metálica tiene mayor resistencia a este punto, por ende es una opción más viable, es más ligera propiamente hablando. En cuanto al tema, digamos, la estructura tradicional suele ser un poco más costoso. ¿Por qué? Porque incluye más mano de obra y mayor tiempo de trabajo. Por ende, la estructura, propiamente la estructura metálica, te permite avanzar grandes áreas en un corto tiempo. Por ende, también el costo se reduce. Eh, otro, otro punto que podría mencionar es que la estructura metálica se presta a poder modificar en el tiempo cualquier tipo de cambio que quieras realizar. Una estructura tradicional es un poquito más compleja porque normalmente las modificaciones que tú quieras realizar en gran parte afectan a lo que viene a ser la parte estructural y ahí sí ya tocas un poquito más en este caso, lo que vendría a ser lo esencial en el tema de la construcción. Entonces, hablando de diferencias, serían esos puntos. Ahora, ¿qué rescato de la estructura del tema de las estructuras metálicas en el tema de la construcción? Es el tiempo de trabajabilidad y el costo. Propiamente el tiempo de trabajabilidad se reduce y por ende tus costos también tienden a ser menores. Porque para que tú armes una viga de 10 metros de luz, requieres un encofrado, requieres propiamente el armado de lo que viene a ser todo el tema del hierro, la preparación del hormigón, el personal que tiene que armar el encajonamiento, a diferencia de que tú en 10 metros de luz puedas tú colocar una viga IP o puedas poner una viga rectangular o puedas poner una viga cuadrada y eso en un corto tiempo te permite simplemente colocar sobre las columnas y hacer las soldaduras respectivas. Es un menor tiempo y como te digo, un mayor ahorro.
De Esas acuerdo. serían las diferencias que yo De acuerdo. puedo ver. Entiendo también que en la estructura tradicional que es de concreto, tenemos la limitante o muchas limitaciones en los vanos, entre los espacios que hay entre la columna A y la columna B, por ejemplo. Ujú. Mientras que en la construcción con vigas de metal, pudiéramos Sí, hacer que estas luces sean más grandes. ¿Eso es correcto? exacto, exacto. En las estructuras metálicas tú puedes tener una mayor luz sin necesidad de hacer tan complejo el tema de los cálculos. Eh, Puedes tú trabajar el tema de las columnas de una manera mixta para que pueda esto tener una mayor trabajabilidad. O sea, a la parte donde es el hierro, ya sea de forma cuadrada o rectangular, tú le embebes o le insertas el tema del concreto a la parte de las columnas y esto genera una mayor resistividad a lo que propiamente significaría trabajar solamente con hierro. Sobre esto, realizas tú el tema de las vigas IP o de las vigas rectangulares, las que hayan realizado tu cálculo estructural, y con esto puedes tú en un corto tiempo tener una mayor dimensión de los espacios, de las luces que requiere tu proyecto. Y la mayoría de proyectos que hemos realizado el día de hoy buscan mayor aprovechamiento del espacio, con lo cual al día de hoy la mayoría de clientes se está acostumbrando a trabajar con un mayor espaciamiento en las luces, y con ello queda el reto de cómo hacerlo para que estructuralmente no tienda a afectar eh, esto en el tiempo a la hora de que construyes algún proyecto. Eso. ¿Y qué es lo que dice la norma en este sentido? Lo que dice la norma en cuanto al tema de los espacios viene a ser que tú puedas contemplar eh, estructuralmente las columnas trabajen como ejes centrales y que las vigas solamente sean un tema, digamos, complementario. ¿A qué me refiero con esto? Normalmente la estructura tradicional he visto en el campo a la hora de hacer supervisión que tienes columnas grandes y también las vigas la tienes de la misma dimensión o incluso un poco más, con un mayor peralte. Lo que pide en este caso la norma es que nos indica, en resumen, tener buenas columnas y menor dimensión en la parte de las vigas. Esto es lo que sí cumple en el tema de la estructura metálica. La estructura metálica se enfoca bastante en el tema de la parte de las columnas, y la parte de las vigas es bastante necesario, pero en orden de prelación le dan mayor trabajabilidad o mayor importancia a la parte de las columnas que a las vigas como tal. Claro que sí. Y ya si nos trasladamos al proceso constructivo, quiero que me comentes cómo es el proceso de hacer el entrepiso. Entiéndase que el entrepiso, al menos yo lo conozco como si estoy en la planta baja, mi techo viene siendo el entrepiso. Y si estoy en la parte del nivel uno, el piso viene siendo el entrepiso. ¿Cómo hacen esta parte del entrepiso de cada nivel cuando estamos hablando de estructuras metálicas? En el tema de las estructuras metálicas, los entrepisos se realiza con un tema de losa colaborante o losa mixta, como la conocen en algunos lados. Usan un tema de concreto y también el tema metálico, pero sobre la base de esta parte metálica está entrecruzada el tema de las vigas primarias y de las vigas secundarias. Eh, es una opción más viable, sí, porque reduce peso a diferencia de una estructura tradicional.
pero también tiene algunas limitantes en cuanto al tema de modificación que pudieras hacer en el futuro. Con la estructura tradicional tú puedes hacer modificaciones incluso levantando una capa adicional al piso que ya esté realizado. En la parte de la estructura metálica tienes que haber hecho un adecuado diseño previo para que tú puedas tomar la decisión de dónde colocar la parte de las instalaciones sanitarias, eléctricas y las que pudieran tener, porque para que se modifiquen esas después va a ser un poco complejo. Así es como trabajan el tema de las losas en el tema de las estructuras metálicas, con las losas colaborantes. A nivel económico es más ahorrativo, mucho más rápido, y también te permite, digamos, ahorrar en el tema del peso en general a nivel de distintos niveles que pudieras tener. Ok, ¿puedes detallar cómo es una losa colaborante? Entiendo que el espesor se mantiene por alrededor de los 20 centímetros normal, como las de concreto, como por ejemplo una Eh, losa nervada de nervios. no, no, no. La losa colaborante como tal tiene, digamos, unas tres capas, ¿ya? La losa colaborante trabaja sobre, como lo que te indicaba, las vigas primarias y las vigas secundarias. Sobre esto va lo que normalmente tienden a llamar la losa metálica. Sobre esta losa metálica va conectada los studs. Sobre esto va la malla para que se asegure de que no pudiera haber fisuras. Y sobre este va embebido el concreto. Normalmente la altura que tiene esta losa colaborante es de 10 centímetros. No es de 20 como usualmente lo tiene la estructura tradicional. Eso, digamos, que viene a ser la forma como trabaja y cómo está diseñada el tema de la losa mixta o ¿Y, la losa colaborante. y dónde se esconden las montantes, por ejemplo las de 4 pulgadas? Ese es otro punto. Las montantes tienden a sobresalir por debajo de esta losa. Propiamente tienden a estar a la altura de donde están las vigas secundarias. Ahora, esto normalmente va cubierto por un cielo raso para que pudiera, digamos, no mostrar la parte de las montantes, la parte del sistema sanitario, la parte del sistema eléctrico. Pero también es bueno porque cuando tú tienes alguna afectación a tu sistema sanitario, lo que normalmente tú realizas en una construcción tradicional es picar la losa. En este caso no. Como los tubos están expuestos, simplemente tú haces la modificación sin afectar el tema de la losa, lo cual mejora el tema estructural de lo que viene a ser la losa mixta o la losa colaborante. Así es como está diseñado normalmente el tema de lo que comentas en relación al sistema sanitario, las montantes y lo que fuera a participar. ¿Y en todos los casos queda por fuera? ¿Queda por debajo de la placa de la losa metálica? ¿O hay una manera, Mira, en la mayoría de trabajos, o hay una manera que en la te mayoría, decía? o sea, técnicamente se tiene que trabajar de ese modo, técnicamente ahora. En el campo me ha tocado también ver empresas que tratan de aumentar esta cantidad de altura en cuanto a la losa y le ponen una losa de 15 centímetros. Pero a nivel de costos eh, es mejor incluso no, no pensar mucho en el tema de la losa colaborante y aumentar unos 5 centímetros más y hacer una losa tradicional. Pero si decides trabajar con losa colaborante, eh, necesariamente tendría que estar expuesta a la parte del sistema sanitario y del sistema eléctrico. Pero como te digo, con el cielo raso tiende a ser tapado para que no haya esta vista que normalmente tiene
cualquier persona que está debajo de la losa como tal. Claro, pero condenarías a la estructura que sí o sí tiene que tener cielo raso. Sí, esa es una desventaja. Esa es una desventaja que tiene la losa colaborante. Pero si tú sumas cielo raso y la losa colaborante, tiende a ser más económico que incluso la losa tradicional. Claro, sí, sí comprendo. Sí comprendo. Frankie, coméntame, ¿cuál ha sido aquella experiencia, aquella anécdota que marcó un antes y un después en RBG Ingeniería? Aquel proyecto que no sé, de repente te llegó ese correo aprobado y ya no sabías qué hacer o buscar personal o tal vez tal vez por la magnitud o por la complejidad. ¿Cuál fue aquel que no puedes olvidar todavía? Bueno, fue un proyecto que desarrollamos para un cliente de 510 metros cuadrados. Este cliente quería un trabajo integral de estructura metálica a nivel de trabajar el piso con una estructura, digamos, distinta a la que normalmente se realiza y el revoque o el enlucido. Pero esos tres, digamos, servicios en global hicieron que mueva un poco internamente en la empresa, oye, tenemos que hacer eso, tenemos que hacer lo otro, y ofrecer una solución diferente a la que el cliente está buscando. Por eso es que también nos contactó. Entonces, en este caso, para la estructura metálica, trabajamos con un diseño. El cliente estaba empecinado porque tenía un espacio que ya le había alquilado a una empresa conocida aquí y quería que ese mismo diseño siga en el espacio contiguo. Lo diseñamos, lo calculamos y lo realizamos. Ahora, el tema del piso, que era un piso industrial, no lo trabajamos con un tema de valle metálico, sino lo trabajamos con fibras. Y ese era un punto que también teníamos que convencer al cliente de la diferencia de trabajar con fibras y trabajar con mallas que normalmente arman para la parte de los pisos. Eh, Te diré que es una opción bastante viable ahora que lo venimos trabajando a la interna con los proyectos que realizamos. Trabajar con fibras o macrofibras es una opción incluso mejor que trabajar con el hierro tradicional, porque el hierro tiende a corroerse independientemente de lo que hagas, las fibras no. Y a la hora de que se da el trabajo de la deflectación, porque el piso funciona como una losa, o sea, al Claro. final el peso que viene sobre esta hace que esto se deflecte, ¿no? Con el tiempo. Ujú. Y lo que hace el hierro es evitar que esto tienda a cambiar, o sea, que la deflectación tienda a con el tiempo fisurar el piso. Entonces, hay una opción más viable que son las fibras y las macrofibras. Estas no tienden a corroerse y tienen una mejor trabajabilidad que incluso el hierro. Eso es lo que hemos venido realizando y ese es el proyecto que digamos que nos movió un poco en cuanto al piso, pero ya lo realizamos, ya lo terminamos y ahora estamos tras otro proyecto similar. Qué bueno, qué bueno. De verdad, los felicito. Se ve que son una empresa con bastante proyección, diría yo. Con bastante proyección. Oye, y en campo, ¿te ha tocado llevar algunos proyectos de supervisión como residente permanente o solamente como inspector ya de vez en cuando, los fines de semana, para ver cómo van los avances? ¿Cómo ha sido tu evolución? Mira, hay unos, en cuanto a eso, como te comenté en un principio, como cualquier, o como cualquier profesional, ¿no? Empieza trabajando para trasladar sus conocimientos a un tema propiamente real. Normalmente empiezas trabajando para otra empresa, ¿no? Entonces, al trabajar para otra empresa, pues
te queda hacer el trabajo la mayoría de veces de supervisión. Ir, verificar, tocarte con los maestros de obra, tocarte con los eh, oficiales, con los albañiles que a veces se cierran y dicen no, que lo que ellos hacen es mejor que incluso lo que plantean las normas técnicas, pero eh, te diré que uno de los puntos fuertes que tengo yo a nivel personal es la capacidad de poder hacer entender al otro cuando no está del todo correcto. Entonces, lo cual a veces tiende a ser negativo cuando no manejas bien eso, porque los otros lo toman como un tema reactivo y lejos de apoyarte, terminan siendo tus detractores. Y la idea de trabajar en una empresa es que todos empujen el coche hacia un mismo lado. Entonces, como supervisor me ha tocado a veces tocar con este tipo de personal, pero la idea es hacerle entender, ¿no? Oye, mira, está bien lo que estás haciendo, pero con esto puedes incluso mejorar y esto está orientado para que todos podamos no caer en un tema de penalidades y todo ello. Eso a nivel de supervisión. Luego ya me ha tocado hacer servicios particulares de clientes que me dicen, ingeniero, mire, tengo este cliente, tengo este albañil que he contratado y quiero ver si efectivamente está realizando el trabajo en base a las normativas, si lo que está haciendo es adecuado y queda realizar eso, o sea, ir, verificar que esté de acuerdo a los planos. Si los planos están incorrectos, porque a veces suele pasar, Sí. pues tú aportas en el tema de que tienes que realizar de esta forma o de otra forma. Eso, entonces me ha tocado trabajar de las dos partes, tanto para una empresa como también para nivel particular. Y ya propiamente luego dedicar este aprendizaje a analizarlo a la empresa que actualmente lidero. Claro que sí. Y en estas inspecciones o supervisiones que has realizado a construcciones de otras personas, de terceros, ¿cuáles dirías tú que son los errores o malas prácticas, llamémosle así, malas prácticas que cometen los constructores o que has visto en campo? Mira, en campo yo he visto y me ha tocado luchar bastante con el tema de eh, la estructura de albañilería confinada. O sea, para ellos todo es albañilería confinada. No, es un poquito difícil de hacerles entender. eh, no todos, te diré, porque hay muy buenos maestros de obra, albañiles, pero también la gran mayoría no, la gran mayoría cree que la construcción de hace 20 años es la que al día de hoy se sigue manteniendo. Eh, y hacerles, digamos, cambiar ese chip es un poquito complejo, pero no difícil en la medida de que tú puedas, digamos, a saber llegar a estas personas. Entonces, lo más complejo que me ha tocado realizar en campo es hacerles entender que que la estructura que hace 5 10 15 años ellos creían, al día de hoy no sigue siendo la misma. Entonces hay otro método de trabajo, hay otras formas de abordar para que estructuralmente sea más viable una construcción. De repente por ahí indicarles que la forma como ellos realizan el tema de las conexiones sanitarias no es la más óptima, pero te toca luchar con el... Pero yo siempre lo he hecho así y no, nunca me ha traído malos resultados. Entonces, eso es lo más complejo de lo que te encuentras en campo. Claro. Y horrores, así que tú digas, wow, como por ejemplo, a ver, ¿cuál se me ocurre? El que coloquen las cajas ortogonales en los nervios o que coloquen tuberías por en medio de los elementos estructurales. ¿Eso también te ha tocado vivir en carne propia? Sí, me ha tocado
verificar en campo las montantes de desagüe que entrecruzan las vigas. Me ha tocado inspeccionar vigas segregadas, que no llegaron a ser ni siquiera vibradas para poder tener una funcionalidad homogénea. Me ha tocado ver en campo también el tema del armado, de lo que vienen a ser las zapatas, de una manera errada. Me ha tocado ver otro rol propiamente a nivel estructural de querer realizar un tema de albañilería confinada cuando claramente en los planos se especifica que la estructura tiene que ser desarrollada de manera porticada. Pero ¿por qué el cliente realizó el trabajo con tal persona? Porque le salió un poco más económico. Entonces, ¿Para qué hizo ese es plano? un punto que luchar. ¿Para qué pagó los planos entonces si va a hacer lo que quiera? Justamente por eso, ya el proyecto está avanzado en un 40, en un 50%, y es ahí donde recién ellos contratan el servicio de una supervisión. Y a la hora de verificar, lo que les queda es o continúas bajo tu responsabilidad haciendo algunos cambios que pueden realizarse con la sugerencia que te estoy brindando, o lo otro es simplemente esto no sirve y te lo tienes que traer abajo, porque si tu proyección era, no sé, levantar unos 5 o 6 pisos y en el primer piso, es bajo tu responsabilidad. Yo ya te estoy dando una sugerencia técnica y en base a eso deberías, de lo correcto, realizar esas modificaciones. Eso es lo que me ha tocado poder verificar en campo. Claro que sí. Y con respecto a las zapatas, me dijiste que no las has constatado de que no las realizan de la manera adecuada. Quería puntualizar y ser muy enfático en cómo son las zapatas de un proyecto vertical solamente metálico. Nivel metálico, las zapatas cumplen, digamos, un punto muy importante como la estructura tradicional. Pero aquí lo que queda trabajar luego de que haces tú el análisis estructural es ver la dimensión que va a tener tanto en ancho como en profundidad. Claro que previamente esto has tenido que hacer tu estudio de suelos, igual que una estructura tradicional. Ujú. Tienes que ver la capacidad portante que tenga este suelo. Luego de esta capacidad portante que tenga, hacer el análisis en el software como tal y con esto poder hacer la simulación de las cargas que tenga este, proyecto que vas a realizar, y a partir de eso pues calculas el tema de la dimensión, el ancho, el largo, la profundidad, si requiere algún tipo de digamos requerimiento especial, que sea una zapata aislada, que sea una zapata que pueda estar unida a otra. Pero un punto muy fundamental, como te digo, es hacer el cálculo para poder decidir esto, pero no está tan aislada de la estructura tradicional, al menos las zapatas. Las zapatas no, las zapatas se mantienen a nivel de cálculo, a nivel de diseño, como la estructura tradicional. Lo que viene encima de las zapatas hacia arriba, las columnas, las vigas, los tijerales, eso sí se diferencia, digamos, radicalmente de una estructura tradicional. Claro, por todo, desde el elemento del cual está fabricado el elemento estructural, la forma, el material, por eso se diferencia demasiado, supongo. Y dime, cuando estás diseñando un proyecto vertical y te piden, por ejemplo, que realices un tanque cisterna, Ujú. Sí, ya. ¿cómo haces para poder integrarlo al proyecto, este tema? ¿El tanque cisterna te refieres en una estructura tradicional o
o No, con la de estructura? con estructura metálica. Ya. Normalmente la estructura metálica te va a soportar las cargas que tenga tu diseño propiamente. Yo diría que no se diferencia mucho en cuanto al tema de la estructura tradicional, ya que de alguna forma lo que busca es resistir pesos a la gravedad, ¿no? Entonces, lo que tú tienes que hacer en el tema de la estructura metálica es desde abajo realizar el tema de, yo sugiero siempre, si ya tiene un tema de cisterna y una mayor carga que pueda tener un tanque, lo que fuera, trabajar con el tema de mixto, tanto de estructura metálica y embeberlo con concreto. Eh, Eso es lo que normalmente, digamos, se estila en los proyectos, pero como recalco, o sea, eh, tendría que ver mucho con el tema de del diseño, porque yo te estoy hablando de un proyecto, por ejemplo, que hice de 3 pisos porque eso le pedía o le facilitaba el tema de la municipalidad. No le permitía construir más, pero le pedía un tanque cisterna arriba. Entonces luego realizar el cálculo hasta el primer y la segunda planta me pedía poder realizar una estructura embebida con concreto. De ahí ya una estructura propiamente de metal. Pero ha habido proyectos en los cuales me ha tocado realizar solamente un primer y un segundo piso y encima ponerle la parte de del tanque. Y ahí no he requerido, por ejemplo, el tema de del concreto embebido dentro de la parte estructural. Mucho va a importar, como te digo, el tema del proyecto que tú vas a diseñar y los cálculos que tienes que realizar para saber qué decisión tomar. Claro. Por eso un buen proyecto debe tener un cálculo estructural, un expediente técnico completo, con planos, con análisis. Sí, Por cierto, ¿ustedes hacen también ese sí. servicio? Sí, internamente nosotros tenemos un equipo que nos ayuda con ese tema. Nosotros realizamos todo el cálculo estructural, también realizamos el tema de estudio de suelos, realizamos el tema del diseño de arquitectura, también trabajamos en el tema de gestión a nivel de realizar el tema de todos los permisos que se requieren para demolición, construcción o remodelación. Dentro del equipo tenemos bien organizado esos puntos para no dejar al aire cualquier requerimiento que tenga el cliente. Ok. Ok, entiendo que tienes entonces todo un equipo de trabajo en marcha. Efectivamente, nos hemos encargado que con el tiempo no dejar de lado cualquier punto dentro del tema de la construcción. Entonces, sí contamos con todo ese equipo y también vemos incluso la parte comercial luego de la construcción cuando el proyecto lo requiere, ¿no? Como te digo, el mercado nos ha permitido adaptarnos bastante a los requerimientos que solicitan y no perder oportunidades, sobre todo, porque en este mercado es bastante importante no perder oportunidades, no dejar de lado algún servicio integral. Claro. ¿Tú dirías que más o menos en cuánto estaría en promedio la construcción en metro cuadrado actualmente en Perú? Hay un ratio que normalmente se estila cuando consultan y es ¿cuánto es lo que me costaría un primer y segundo piso? Ya, el costo más económico, porque hay 3 categorías según la revista de costos y presupuestos de Capeco, Ujú. debe ser una guía. Yo sugiero para cualquier tipo de profesional orientado a este rubro, para que tú puedas verificar un tema de costos, ya que se actualiza mensualmente de acuerdo al IPC. Entonces, ahí tú puedes ver 3 categorías: una construcción básica, una construcción intermedia y una construcción top, digamos, con los mejores acabados. Una construcción
intermedia o una construcción básica, al igual que la dos varían en costos. Pero si tú me preguntas un ratio, para hacerte una idea, costo del metro cuadrado más económico te estaría saliendo en 1.000 a 1.200 soles. Ese es el costo que normalmente se tiende a oscilar. Y cuando los clientes quieren una respuesta bastante rápida, como te digo, no estilamos a brindarles, hazte la idea de que tu proyecto para los 2 pisos como mínimo va a costar entre 1.000 a 1.200 soles por metro cuadrado. Un acabado en casco gris. Ahora, si tú quieres enchapado, quieres un acabado con pintura, no sé, a 3 capas, necesitas Ventanas, puertas. acabado con granito, con puertas, ventanas, pues ese costo obviamente no va a estar aterrizado en la realidad. Con lo cual vuelvo a lo mismo. Haz tu cálculo de metrados para que sepas exactamente cuánto es lo que te vas a gastar. Y eso es parte de qué? Del proyecto que tú tienes que diseñar para realizar lo que estás buscando, ¿no? Tu casa, tu local comercial, lo que fuera. Ahí recién es que vas a saber exactamente cuánto te cuesta realizar ese proyecto. Claro que sí, excelente, excelente resumen. Dime, ¿dónde te ves en 5 años? En 5 años, buena pregunta. Lo que buscamos nosotros es trabajar el día a día. Por ende, esto buscamos que también dé resultados, lo está dando. No es bueno, digamos, obsesionarnos con el tema de a largo plazo, pero tampoco está de más dejarlo de lado. Y nosotros, en base a tu pregunta, nos vemos con una empresa consolidada aquí en el Perú, capaz de que pueda ser una opción bastante viable para cualquier tipo de cliente, ya sea cliente propiamente particular o ya sea una opción a poder licitar con el Estado. Y si es posible, poder ver algún mercado cercano dentro de la región. Eso es lo que nosotros nos estamos viendo dentro de 5 años, como nos consultas. Por cierto, ¿has realizado algún proyecto para el Estado? No, todavía. Sí, nos ha tocado trabajar algún proyecto en la ciudad de Huánuco, nos ha tocado realizar un proyecto en la ciudad de Casma, pero digamos que son más servicios que Claro. Subcontratos. obras de gran envergadura. Sí, Claro. subcontrata. Ahora, aún estamos en el tema de poder competir con empresas que normalmente consorcian para poder ganar alguna licitación grande. Pero vamos en Llegará. eso. Sí, Llegará el momento. llega. Solamente no debes dejar de intentarlo. Y, Exacto. y yo pienso eso. Mira, lo intentas. No resulta. Pero ya estás en una mejor posición. Sea por la experiencia, sea porque te atreviste, sea por cualquier cosa, pero ya estás en una mejor posición. Lo intentas, no va bien, pero ya eres mejor. Licitando, dando propuestas. Lo intentas hasta que se da. Es empírico. Sí, en el camino te terminas encontrando con potenciales socios estratégicos, con inversionistas, con distinto tipo de personas que a la finales te terminan sumando. O sea, cada cosa que haces termina dándote respuestas positivas para poder incluso hacer networking. Y ese es un punto muy importante dentro de este mercado. Claro que sí. ¿Y qué consejo le darías a aquellas personas que nos están escuchando, que quizás están iniciando en el mundo de la ingeniería civil o que están haciendo ya sus prácticas profesionales? ¿Qué consejo le dirías desde tu experiencia? Yo les diría, en base a mi experiencia, que
se pregunten si realmente lo que están haciendo es lo que ellos se ven de aquí a 30 o 35 años laboralmente hablando. Si es propiamente lo que les apasiona, entonces continúen esforzándose en este punto a nivel técnico, a nivel personal, que esto va a tener unas consecuencias positivas, y que a mediano o largo plazo puedan ver una opción de emprender. Te diré que por experiencia propia no hay una mejor opción que emprender. Hay mercado para todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Solamente queda no perder la constancia y buscar que los resultados se den en base a las experiencias que vienes pasando. No caerte, no decir esto no es para mí, sino analizar qué cosas de eso es que te pueden sumar y al final terminar sacando lo positivo de cada uno de esas experiencias y terminas, pues, enriqueciéndote, porque la idea es esa, enriqueciéndote y seguir creciendo, tanto a nivel personal si estás trabajando por una empresa o a nivel empresarial si eres un emprendedor. Así que ese sería mi mayor consejo. Bien, ¿y qué le dirías a tu versión de hace 5 años atrás? A tu versión del COVID. Wow. A mi versión del COVID, yo lo que le diría es tranquilo, lo que estás en lo que estás encaminado es lo que te va a dar resultados. Simplemente continúa haciendo bien las cosas y no pierdas esa misma energía y ese entusiasmo que te va a llevar a lograr grandes cosas. Claro que sí. También he estado viendo que tienen presencia en las redes sociales. ¿Cómo fue que dijiste, bueno, ya, voy a hacer mi página de TikTok y voy a lanzar mi primer video? O sea, ¿cómo surgió eso? Cuéntame. Sí, mira, hay un punto muy importante actualmente, que puedes ser el mejor profesional, pero si no muestras eso al público, vas a ser un buen profesional escondido del resto. Propiamente no vas a poder mostrar a los demás el potencial que tienes y lo que puedes hacer con ese potencial. Entonces, nosotros antes de entrar en estas redes, sí realizamos algunos trabajos, pero nos terminamos convenciendo de que es necesario adaptarnos al tema de estas redes sociales. De la exposición y la Nos costó un poco visibilidad. al principio. Sí, nos costó un poco al principio el tema de hacer videos, hacer transmisiones, pero a la final, por cualquier medio te va a llegar un cliente y qué mejor que ellos puedan ver en tiempo real una interacción, un trabajo que tú realizas. Entonces, poco a poco nos terminamos orientando a este tipo de redes y por ende también teniendo un poco más de clientes. Es una buena opción que yo le sugiero a cualquier persona que está empezando, pueda no dejar de lado trabajar con las redes. Y si te toca invertir algo en cuanto a estas redes, asesórate un poquito, porque me ha tocado también al principio invertir en publicidad sin tener un resultado correcto. Ya luego es que tú, en base a tu experiencia, buscas sugerencias, otros profesionales y terminas, si es que haces una buena publicidad, teniendo clientes que te puedan sumar al tema de los ingresos. Entonces, esa sería, digamos, que la opción por la cual también nosotros nos terminamos orientando a este tema de las redes. Claro que sí. ¿Y alguna vez has intentado, o quizás ya lo hacen, incursionar en el mundo del flipping inmobiliario? Lo que es No, propiamente. remodelar casas, o sea, adquirir propiedades que estén quizás en obra gris o en un estado de abandono,
la remodelas y Ujú. la revendes, eso todavía no has incursionado en ello. Es un mercado que, si te soy sincero, lo hemos evaluado, ¿ya? Es más, estábamos pensando ver el tema de remates judiciales. Actualmente compras una propiedad a un costo, digamos, económico, por debajo de lo que normalmente costaría en el mercado. Toca hacer las adecuaciones, las remodelaciones y luego del saneamiento legal, venderlas a un precio real, que es un precio mayor a la que tú las has comprado. Sí lo hemos evaluado. Aún estamos como una opción a poder trabajar, pero es eso, una opción. Ahorita estamos concentrados más en el tema de diseño y ejecución de proyectos. Claro que sí, claro que sí. Bueno, Franklin, la verdad que ha sido una conversación muy interesante. Yo estoy muy agradecido por darnos este espacio de tenerte acá. La verdad, eres una persona que tiene mucho potencial. Creo que tu empresa va a ser muy, muy grande en poco tiempo. Los proyectos que les he visto en sus redes sociales, lo poco que muestran, que estoy seguro que es una pequeña parte nada más, son proyectos bastante decentes y creo que tienen mucho, mucho potencial. Y sobre todo con tu liderazgo. No, no, gracias, gracias por esa percepción. Gracias por el tiempo que nos has brindado. Recuerden a cualquier persona que quiera, que esté empezando, ya sea un estudiante, ya sea propiamente alguien que tiene una propiedad y requiere una asesoría, escríbanos a nuestras redes. Nosotros les vamos a encantados de poder orientarlos. Y si en esta orientación confían en nosotros, genial, poder trabajar conjuntamente. Esa es la idea. Claro que sí. Por acá yo voy a dejar en la descripción de este video que se va a publicar en YouTube. Voy a dejar todos tus contactos, celular, correo electrónico, página de TikTok, para que toda aquella persona que necesite realizar un expediente técnico, todo lo que hemos hablado que ustedes hacen, expediente Ujú. técnico, construcción, remodelación, visitas técnicas a obras ya realizadas en proceso de ejecución, esas, todos esos servicios con ustedes. Genial. Agradezco por esa opción que nos vas a poder brindar de ventana hacia el mercado. Claro, claro que sí. Y Y sí, dime. no, 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 básicamente era recalcar ese tema de comunicar al público cómo contactarnos. Claro que sí. Porque mira, yo me he dado cuenta de algo. En el mundo de la ingeniería y los proyectos, realmente no importa cuántas personas te vean. Te pueden ver 10. Pero si de esas 10 uno es el que te compra un proyecto, te compra una supervisión, te compra un expediente técnico, ya le hiciste ya. Ya va ganadísimo, ¿sí o no? Es así. ¿Me escuchas? Te quedaste congelado. La señal se fue un poco. Sí, te decía que en el mundo de la ingeniería y los proyectos no importa realmente cuántas personas te vean. O sea, habrán aquellas personas que dicen, no, es que yo no le hablo a la cámara, es que yo tengo vergüenza. Realmente te ven 10, te ven 100, te ven 1000, da igual. Lo que importa es que te vea la persona correcta, la que te compre, la que adquiera algún producto o algún servicio que tú estés ofreciendo. Correcto, correcto. Eso nos ha tocado pasar sin exagerar, de 80 cotizaciones, 3 o 4 son las que te compran el proyecto. Y esas 4, las que te ayudan a llevar la caja, que al final toda empresa funciona en base a eso, de una manera positiva. Pero es eso. Si tú no abordabas a esas 80 personas, no llegabas a contactar a esas 4 que te compraron el proyecto. Entonces es eso. Contestar, buscar, cotizar, es el trabajo del día a día.
Claro, claro que sí. Bueno, a todos aquellos que nos estén viendo, espero que este podcast haya sido de su agrado. Esto es Civil Digital, donde construimos el futuro en cada conexión. Gracias por estar ahí. Los invito a suscribirse, los invito a compartir este episodio, los invito también a seguir a las redes de nuestro compañero Franklin Rodrigo de la empresa RBG Ingeniería y Proyectos. Gracias. Ingeniería y construcción, perdón. Gracias por estar aquí nuevamente y que estés bien. Te mando un saludo desde la distancia. Gracias, que tengas buena noche. Saludos. Chao, chao.